Hay experiencias que desafían toda explicación, y si pensabas que las historias de la primera parte en el video anterior son difíciles de creer, espera a escuchar lo que viene a continuación. Así que abre tu mente y acompáñanos en esta segunda parte de Relatos Oscuros de TSA. La primera historia del día de hoy es sobre los velones, ¿sí? Nosotros trabajamos cuando hacemos las sesiones normalmente o cuando estamos trabajando con ustedes que les ponemos ejercicios, hablamos mucho de lo que son los velones, intencionarlos, etc. Normalmente les decimos o les indicamos como que le vayan tomando fotos o video a medida que se va consumiendo. Pues varias veces nos han enviado imágenes donde tanto nosotros como ustedes quedan sorprendidos de lo que se va viendo. O sea, son imágenes que uno diría, pero ¿cómo se va a ver eso? Ahí no. O sea, se ve exacto. Como saben, estas historias son sin nombrar quién le sucedió, quién nos lo contó. Esta historia yo sé que la va a reconocer. Hace días nos enviaron la imagen de un velón que habían intencionado y me dijeron, pues Erika, quisiera saber qué ves en este velón. Y en esta ocasión yo vi un bebé, yo vi un feto. Cuando le dije a ella pues como lo que había visto, lo que sentía, que podía seguir trabajando, ella se sorprendió mucho porque ella no me había dicho absolutamente nada y efectivamente en toda esta historia de por la persona por la cual ella estaba pidiendo había un bebé involucrado. Entonces ella se sorprendió mucho y no es lo único que hemos visto personas ahogadas, hemos visto imágenes como de figuras obscuras, entonces hay energías o intenciones negativas hacia nuestra vida. Entonces, por increíble que parezca, es importante pues como ponerle cuidado. Otra cosa también son las llamas, ¿sí? Cuando nosotros encendemos el velón, digamos que hace muchos años me sucedió que encendimos el velón intencionado por una persona, pues yo sentí que esa persona necesitaba mucha luz porque estaba viviendo una situación difícil y compleja y efectivamente ese velón empezó a chispear, a subir demasiado la llama y era como si estuviera quemando algo. Había muchas cosas que ella después me contó que necesitaba como quemar y soltar en su vida. Entonces a eso lo asocié yo con lo que había sucedido con la llama. Nuestra siguiente historia va a ser narrada directamente por la persona que la contó porque ella nos envió un audio. Es muy interesante, póngale mucha atención porque ella lo cuenta con muy buen detalle. Esta historia ocurrió en el año 2002, cuando mi papá estuvo en estado de hospitalización y coma 16 días. Él cayó muy enfermo a finales del 2001, 27 de diciembre, y como yo ya había tenido un primer embarazo y fue un aborto espontáneo natural, entonces mi familia me cuidaba mucho durante la convalecencia de mi papá y evitaban que yo tuviera una impresión muy fuerte, por lo cual yo a mi papá durante la enfermedad y hospitalización nunca lo fui a visitar hasta el sábado 12 de enero. Ese día yo me levanté, mi hermano era el que durante 16 días fue solito a acompañar a mi papá al hospital, pero un sábado llegó y yo dije, no, yo quiero ver a mi papá, yo quiero verlo, desperté así de repente y dije, no, hoy voy, Duque, descanse usted hoy, yo voy a ver a mi papá. Yo me fui ese sábado, estuve con mi papá, mi familia muy preocupados, mi esposo, y porque pensaban que una fuerte impresión o ver a mi papá así, pues me iba a dar muy duro. Mi papá no estaba consciente, en ningún momento durante la hospitalización se nos explicó que mi papá estaba en un estado de muerte. Y uno siempre cree que, como no es cáncer, que el enfermo va a volver a la casa, ¿cierto? Pero yo vi a mi papá, la verdad, irreconocible. Estuve allá con él, la pasé muy bien, le tocaba la manito, le hablaba, llevé la Biblia, le leía versículos, le leía cositas, oraba. Yo recuerdo que mi papá cuando estaba consciente, estaba aliviadito acá en la casa, decía que él quería que fuera una niña. Nosotros no sabíamos qué era lo que yo iba a tener, pero mi papá yo recuerdo que me miraba con incredulidad y hablaba en secreto con mi mamá sobre mi embarazo y lo sorprendido que estaba de que yo iba a ser mamá. Ese día todo pasó, yo salí de allá contentísima, nada me pasó y yo le dije a mi hermano, ay no, Duque, déjeme, yo sigo yendo, yo sigo viniendo, estando con mi papá hasta lo que sea posible, pero yo ya me siento muy bien, no tengan miedo, yo voy a estar bien. Esa noche yo me acosté muy optimista, pensando en mi papá, pensando en esta visita, en cómo me sentí de bien y estaba feliz. Entonces eran como pasadas las 10 de la noche, mi esposo y el mejor amigo de él se encontraban acá en la casa y ellos no quisieron acostarse, pero ya eran pasadas las 10 de la noche y yo me acosté sola en mi cama. Recuerdo que me acosté y yo estaba semi de lado boca arriba. Y yo estaba entre dormida. Y yo sentí unas manos que se posaron en mi vientre. A mí me tocaron. Y le dieron círculos, me sobaron en círculos. Yo no abrí los ojos. Pero se abrió de repente la puerta de mi habitación y prendieron la luz. Era mi hermano.
La luz me estorbaba en los ojos, yo me senté con cuidado y recuerdo que lo primero que yo pregunté fue, ¿quién estuvo aquí en mi habitación? Entonces yo miré a mi esposo y al mejor amigo y le dije a Hugo, amor, ¿usted estuvo acá? Me dijo, no. Entonces mi hermana mismo dijo, Nana, arréglese que nos vamos. Nos llamaron del hospital, mi papá nos necesita. Mi papá no está bien, algo pasa con mi papá. Yo miré el reloj y eran las 10:40. Cuando mi hermano me habló y me dijo eso, al lado de él había un reloj y eran las 10:40 de la noche. Y no hacía nada, había habido ese contacto en mi barriga. Digamos que haya sido a las 10:38, 10:39, eso que me tocaron la barriga y movieron las manos en forma circular. Como dos vuelticas con las manos. Entonces yo dije, bueno, listo, sí, bueno. Cuando llegamos allá al hospital muy tarde, ya mi papá había muerto, lo estaban desconectando. O sea, ya le estaban quitando la máquina, las cosas que tenía, todo. Cuando mi hermano entró, ya mi papá estaba muerto. Y en el acta de defunción dice que mi papá murió a las 10:40 de la noche. Entonces, ¿por qué digo yo que esta anécdota es paranormal? Porque ocurrió nosotros en nuestra familia creemos que los muertos, cuando se están en agonía, cuando ya de verdad ya se está en agonía, van y se despiden, hacen un ruido. Yo creo que mi papá fue el que me tocó. ¿Por qué lo digo? Porque ya meses después, como un mes después, fue que yo sentí el movimiento de mi hija en mi vientre. Mi hija demoró mucho para yo sentirlo. Porque la gente dice, no, eso fue que la bebé se movió. Y no, lo que yo sentí no fue como cuando yo empecé a sentir a mi hija dentro de mí. Fue algo muy diferente, fue un contacto externo, no algo que ocurrió desde adentro. ¿Sí me explico? Bueno, muchas gracias. Hay situaciones en las que definitivamente pues, nosotros no le encontramos como una explicación racional y no hay por qué buscarse la racional, sí hay que seguir nuestra intuición y definitivamente hay mensajes que necesitamos recibir y este es un bonito ejemplo de eso. Voy a hablar de un hecho, y son historias muy corticas, pero es para ejemplificar cosas con las que yo sé que muchos de ustedes se pueden ver reflejados porque les ha pasado, porque ya varias personas nos han hablado de este tema y es el de los sueños. No lo vamos a profundizar porque como dijimos en el video pasado, este tema lo vamos a trabajar aparte, en un video aparte. Hay diferentes tipos de sueños y digamos que desde muy joven yo he tenido experiencias a través de esto, ¿sí? Dentro de esos diferentes tipos de sueños hay unos donde uno se pregunta si es posible con un sueño anticipar lo que va a suceder, ¿sí? Anticiparse en el tiempo. Esto uno no le encuentra explicación lógica, pero yo he tenido sueños en los que las cosas suceden tal cual o demasiado similar a como yo la veo. Alguna vez soñé que me llamaba una compañera para un tema de estudio. Y cuando ella empezaba a hablar, yo notaba algo en su voz y le preguntaba si estaba enferma, pues porque estaba muy disfónica y se notaba indispuesta. Esa misma semana, como 4 días después, ella me llamó efectivamente. Empezó a decirme lo mismo que yo había escuchado en el sueño, pero cuando ella empezó, yo ahí mismo le dije, ay, estás enferma. Cuando yo dije eso, yo de inmediato me acordé del sueño, porque era tal cual. Y cuando fui consciente como que, ay, sí, este sueño ya lo tuve, y como que en ese momento que estaba recordando lo que sucedía, justamente ella me estaba respondiendo, tal cual como yo había obtenido esa respuesta en el sueño. Otra cosa que me pasó, una vez que soñé, para quienes no viven en Medellín, el Metrocable, las cabinas tienen una enumeración, o sea, cada cabina tiene un número diferente, sí, están enumeradas. Yo recuerdo que vi una cabina acercarse hacia mí y vi el número clarito. Cuando yo me desperté, yo me acuerdo que yo anoté ese número, pues porque es una técnica que se usa pues para el tema de trabajar los sueños. Entonces yo recuerdo que me desperté, escribí el sueño y escribí la cabina. Y me fui a trabajar y resulta que como yo trabajaba en un lugar pues donde el desplazamiento es por Metrocable, cuando iba en la cabina me dio curiosidad y miré el número de la cabina, era la misma cabina que yo había visto en el sueño, era ese mismo número, entonces me acordé. La cuestión es que digamos que son como cosas muy cotidianas, pero no siempre los sueños son agradables o tranquilos o como que nos previenen de esas situaciones así tan sencillas, sino que a veces nos hablan de catástrofes, cosas que suceden que son muy dolorosas, muy tristes y se viven en el momento. Yo lo he vivido. Una de esas fue un incendio que pasó aquí en Medellín, en un barrio de Invasión, hace muchos años. Yo soñé que estaba en una casa muy humilde, una casa como de una construcción muy precaria, muy pequeñita, y que en un momento dado yo empecé a sentir mucho calor y me di cuenta que había un incendio como en la casa del lado. Entonces yo traté como de ocultarme o de protegerme, de resguardarme en un lugar, pero yo no encontraba dónde y vi como todo el calor como que se empezó a venir hacia mí
me di cuenta que estaba en medio de un incendio y que la casa ha sido incendiada. Entonces obviamente yo me desperté muy sobresaltada. Estos sueños, cuando uno los tiene, la sensación es muy diferente a la de un sueño normal. Eso se los vamos a explicar después. Lo cierto es que pasaron los días y cuando me estaba desplazando uno de esos días para el trabajo, miré la montaña del frente cuando veo yo que todo eso estaba incendiado. Cuando me pongo a consultar qué era lo que había pasado, pues obviamente había sido un incendio, como les decía, era un barrio de invasión, entonces había casas muy humildes, el incendio fue muy grande, demasiadas familias perdieron su vivienda. Y fue la misma noche en la que yo tuve el sueño, más o menos a la hora en la que yo tuve el sueño, es como que yo estuviera viviendo ese momento y efectivamente se estaba viviendo. Las historias que yo les traigo me pasaron a mí y a algunos familiares cercanos. Son historias, pueden ser cortas, pero sustanciosas, siempre digo yo, bien significativas. Una de estas ocurre hace un par de años. Yo estaba durmiendo cuando sentí, de hecho estaba de posición lateral derecha, y sentí que pusieron una mano sobre mi cadera. Entonces yo me desperté y yo hice el ademán de quitar lo que estaba sobre la cadera y eso se quitó. Cuando yo tomo conciencia y yo, ay, pero yo estoy sola, ¿quién me puso la mano? E inmediatamente volví a sentir que pusieron la mano sobre la cadera. Entonces yo me asusté, obviamente, pero muy tranquila dije, no me importa quién eres, quién seas, pero no tienes autorización de tocarme, entonces por favor, retira la mano. Inmediatamente yo le digo, inmediatamente la mano fue retirada. Era una sensación de que era como una mano completa, pero no era una mano que generara calor en mi cuerpo, sino que era una mano muy fría. Y lo más particular fue que yo le di la orden clara y concisa, retírese, y se retiró. También en esa misma semana pasó algo muy significativo y es que empezaron a llamarme. Me llamaban por mi nombre, como me dicen en mi familia. Entonces cuando me llamaban yo dije, hola, pero no había nadie. Entonces yo dije, ah, no, esto conmigo no es. Conmigo no es, no necesito que estés aquí, no sé qué necesitas decirme, pero conmigo no es. Pero al día siguiente, cuando yo me desperté, tenía una hermosa regalo, puedo decir, aquí en mi abdomen habían 3 líneas que me habían hecho en todo mi abdomen. Obviamente no los pude hacer yo misma, ¿cierto? Fue un rasguño que había en mi abdomen. Efectivamente, demuestra de lo que yo les había dicho, que yo no quería que estuvieran en mi casa y que yo no les daba la autorización. Entonces, esas historias corticas que a veces me pasan, que yo no sé si a ustedes les pasan, nos lo dejan en los comentarios también, nos lo pueden dejar, y es, escuchan que los llaman, que les tocan la puerta, pero que ustedes saben que no hay nadie, que están solos, pero ustedes instintivamente, si alguien te llama por el nombre, uno dice, ¿qué hubo? ¿O qué necesita? O, ¿cierto? Uno no debería hacer eso, es darle entrada al otro, porque usted le está contestando, pero uno instintivamente responde. Entonces, esa es una de las historias que tenía para contarles. Esperamos les estén gustando mucho estas historias. Quienes se sientan identificados también nos escriben en los comentarios si les ha pasado algo similar o nos dejan su propia historia y pensaremos si de pronto vale la pena hacer como un tercer video con esto. Les quería contar otra historia que me sucedió cuando trabajaba en una casa muy antigua. No sé a quién pertenecía esa casa, pero dicen que fue un lugar de extinción de dominio, entonces pues la persona que tenía pues como esa hacienda no era muy legal, ¿sí? Ustedes entenderán. La cuestión es, cuando yo llegué, pues digamos que sentía en ciertas zonas de la casa como un ambiente diferente, el clima, o sea, es como que aquí estoy en un clima normal, como el que está haciendo en el día, y de repente entraba a una de las habitaciones o a la cocina, especialmente en la cocina, me pasaba mucho eso, y el frío era tremendo, o sea, es como si yo pasara de un clima a menos 2 grados de los que realmente estaba haciendo. Y los compañeros, pues que ya llevan un tiempo ahí, me contaban pues como historias, que les habían sucedido cosas extrañas, que sentían cosas, bueno, en fin, o sea, yo, pues, si no me consta, yo no tengo por qué decir que no es cierto o que sí es cierto.
sencillamente era la experiencia de cada uno, que podía o no podía tener una explicación diferente, pero que eso era lo que ellos contaban. Lo cierto es que un día, pues aparte como de lo que me sucedió, cuando llegamos, yo llegué de primero a abrir la sede y habían muchas piedras, como una partecita en la parte de afuera de la entrada, y cuando uno entraba había un patio. Y en ese patio había muchísima basura y sobre todo piedras. Entonces pues empezaron a llegar los niños y ya los otros compañeros y yo también les empezamos a preguntar qué había pasado, por qué eso estaba lleno de piedras, si sabían quién había hecho eso, o sea, porque pensamos que era que habían querido vandalizar la casa prestaba un servicio a la comunidad, los mismos niños iban y hacían pues como sus actividades allá, entonces se nos hacía muy raro. Y los niños empezaron a decir, profe, es que alguien se metió ayer acá. Nosotros no veíamos quién, pero las luces se prendían y se apagaban y era así como una discoteca y de repente se quedaban encendidas y al momento volvía y se apagaba. Entonces nosotros pensamos que alguien se había metido a robar y empezamos a hacer bulla y empezamos a tirarles piedras y eso seguía prendiéndose y apagándose la luz. Listo. O sea, a nosotros se nos hizo raro y dijimos, bueno, quién sabe, miramos por todos lados a ver si se había perdido algo, si se había dañado o no, nada. Un día diferente, estaba yo hablando pues con otra compañera que también era coordinadora, yo era coordinadora allá. Estábamos organizando una actividad, junto a mi oficina había un salón que es de puertas plegables y digamos que esas puertas para poder abrirse tenía que ser con llave directamente, o sea, no es de las que tienen ningún tipo de cerrojo, pestillo, nada, directamente se abren y se cierran con llave. Y la llave, pues yo tenía una copia y en la oficina había otra para que lo usaran pues como los compañeros que tenían una actividad. Entonces el uso de las llaves era muy restringido. Estábamos afuera con la coordinadora, con la otra coordinadora, cuando de repente sentimos que nos empujaron la puerta desde adentro. Nosotros estábamos afuera y el salón estaba completamente cerrado y empujaron la puerta. Nosotros pensamos, se nos metió un niño y no nos dimos cuenta. Entonces yo cogí, o sea, yo tenía las llaves ahí, cogí, abrí las llaves, el salón estaba cerrado, estaban las luces apagadas y cuando entramos no había nadie. O sea, todo estaba absolutamente cerrado, las ventanas tienen reja, entonces así es muy difícil porque eso tiene los pestillos que son arriba y abajo, entonces si no es desde adentro no se pueden abrir, pero pues uno pensando, ¿alguien se le olvidó cerrar la ventana? No, tampoco, porque afuera tiene rejas, entonces igual tratamos como de buscar todas las explicaciones lógicas posibles. El viento, pues no, o sea, es una habitación que está completamente cerrada y un viento tan fuerte para mover esa puerta, no había forma. Las únicas que estábamos ahí junto a la puerta éramos nosotras dos, entonces nosotras nos miramos y como que, ¿qué pasó aquí? Nos sonreímos porque realmente pues como que no se nos hacía tampoco tan extraño que sucedieran cosas por lo que sentíamos esa energía a veces fuerte ahí en la casa. Y pues sencillamente cerramos y seguimos en lo que estábamos. Eso fue lo que nos sucedió esa vez. Les voy a contar una historia que también me pasó en ese lugar. A mí me han pasado muchas cosas en ese lugar. Ese lugar se cerró, entonces había que entregar a los chicos y había que hacer la carta de entrega de cada uno de los niños que estaban internos. Eran como 15, 16, algo así, yo no me acuerdo. La cuestión es que ese día era un día donde había sido muy ajetreado, habíamos tenido muchísimas dificultades, había que entregar toda la información, había que entregar ropa, había que entregar absolutamente todo. Y en la noche ya yo estaba con el educador de turno y teníamos que dejar constancia de todas las cartas que habíamos entregado a las familias de la terminación y la culminación de los procesos y que ellos ya no hacían parte de la institución. Eran como 15, 16 y siempre nos daba una más, entonces eran 15 y siempre eran 16 y nosotros, ¿pero por qué? Entonces hacíamos el ejercicio de contar chico por chico y cada una de las cartas y siempre nos daba una más. Cuando el educador y yo en algún momento nos miramos y entendimos que ese día se estaba despidiendo el chico que por mano propia había decidido irse de este tiempo, de este planeta. Cuando lo comprendimos y volvimos a contar las cartas, nos dieron las cartas justas, 15 cartas de los chicos que nosotros teníamos. En esta institución pasaron muchas cosas y si alguien que trabajó conmigo y lo está viendo, que posiblemente lo vea, vas a ver que muchas cosas nos pasaban ahí
cuando estábamos en este lugar y que sabíamos que habían huestes con las que nosotros no pudimos pelear y que hizo que el lugar se tuviera que cerrar porque nosotros no teníamos la preparación y las energías y los séquitos que habían ahí eran cosas que estaban por fuera. En ese momento, estoy hablando de ese momento, de mi capacidad. Yo no lo sabía, yo no lo entendía. Muchos años después, obviamente lo comprendimos y de pronto hubiéramos podido hacer algo más. Pero las cosas suceden por algo. Esa es otra de mis historias. Otra de las tantas historias que me han pasado es en un lugar donde atendíamos población con discapacidad mental. Todos nuestros pacientes, obviamente, tenían un trastorno muy serio, ellos estaban tiempo completo en la institución y pues todos nosotros llegábamos en la mañana y salíamos pues muy en la tarde. Eso queda a las afueras de la ciudad de Medellín. Esa institución ya no funciona, pero era una zona muy rural, hacía mucho frío, habían 3 edificios literalmente donde ellos dormían, había una especie de biblioteca y había otro espacio donde los pacientes deambulaban y hacían sus actividades durante todo el día. Una vez una de las educadoras me dice que si yo por favor puedo ir a la biblioteca, que en la biblioteca han empezado a tirar los libros, a mover las cosas, que ella había prendido una luz, una velita, pues ya no lo intencionó y que se la habían apagado. Entonces yo le digo, va, que yo bajo, pues esa no era mi zona como donde yo estaba, esa no era mi oficina. Y yo le digo, sí, yo bajo. Y un día ya casi de salida, tipo 4:30 de la tarde, yo doy un paso a la biblioteca y la puerta me la tiran encima, me la cierran. Entonces yo dije, no, pues no quieren que yo entre. La cuestión es que esta educadora me dice, no, profe, venga, ayúdeme, o sea, es que esto no es normal. Yo, sí, no, esto no es normal, pero bueno, ella abrió la puerta y yo, listo, abre la puerta y yo entro detrás de ti, porque lo que hay te conoce a vos, pero no a mí, porque este lugar yo no lo visito. Cuando yo entro a la biblioteca, están los estantes de libros y justo detrás veo que sale una figura corriendo negra. ¡Fum! Yo le dije, no. Sí, no, yo ya vi qué es lo que hay, no te preocupes, vení, yo te digo qué hacer, y le dije qué hacer. Lo más particular es que allí nosotros teníamos la enfermera jefe, y la enfermera jefe era más o menos como yo, no muy cuerda del todo, con ciertas habilidades, y ella me dice, es que no, yo voy a ir a hablar con esa cosa y la voy a sacar. Sí, ella sí la sacó, y se la llevó para la casa de ella. Cuando pasó un fin de semana, y al lunes siguiente me dice la jefe, yo me llevé esa cosa y no nos dejó dormir en la casa. Y yo le dije que no se pusiera a jugar con lo que no sabía. La cuestión es que nos tocó hacerle una limpieza a ella para que ella devolviera la energía que había desafiado y que se quedara en la biblioteca. En este lugar pasaban muchísimas cosas y como los pacientes obviamente eran psiquiátricos, cuando ellos le contaban a alguno de los profesionales, inmediatamente el profesional suponía que él estaba alucinando, pero realmente no eran tantas alucinaciones, porque nosotros, los vigilantes, habíamos visto que había una monja que llegaba hasta el puente. Era un lugar donde de la portería uno pasaba por un puente para llegar a las edificaciones. Y esa monja se quedaba justo en el puente y nos seguía hasta la portería. Entonces nosotros escuchábamos toda la información que los vigilantes nos decían, que en la noche tipo 10, 10:30 y en el amanecer tipo 3, 3:30 veían que ella hacía exactamente el mismo recorrido. Yo tuve la oportunidad también de verla, pero no era muy amigable y sabíamos que estaba ahí porque en ese lugar varias personas habían entregado su vida por mano propia y estaba cargado de muchas energías. Entonces siempre había que dudar lo que los pacientes decían. Sí, había que poner la zona racional a trabajar también, porque sabíamos que estaban medicados, pero también estaban diagnosticados, pero muchas de las cosas que ellos nos decían que veían, muchos de los que no éramos diagnosticados y que trabajábamos ahí, también las veíamos. Entonces es un montón de historias que uno las tiene que coger con pinzas,
pero este tipo de lugares donde hay tanta gente reunida, donde aparentemente la enfermedad mental los abstrae de la realidad, quizá los conecte con eso que nosotros no vemos tan fácil y que no tenemos esa oportunidad, pero que ellos sí lo ven y lo viven todos los días. Esta historia ocurrió en un hospital de la ciudad de Medellín. Esto aconteció una vez que había un familiar y yo me quedé en la noche haciéndole la compañía, pero yo no soy capaz de dormir si no es en mi cama propia. Eso había un sillón, pero eso era durísimo. En todo caso, mi familiar estaba dormida después de la cirugía. Ella no se dio absolutamente cuenta de nada. Yo estaba despierta y fui muy consciente de que la habitación se había puesto muy fría. Es un hospital muy bonito aquí en Medellín y se supone que había calefacción. En un momento tipo 2:30, 2:45, la habitación se empezó a poner muy fría y eso hizo que yo me pusiera más alerta, porque obviamente el frío de la noche, el frío de uno estar no pudiendo dormir en un lugar extraño, con sonidos que son ajenos a uno. Entonces yo me puse más alerta y yo dije, qué tan extraño, porque se bajó la temperatura. La cuestión es que esa habitación era compartida y yo estaba justo en la parte junto a la ventana y había una persona que estaba adelante, ¿cierto? Entonces teníamos la división para la privacidad de las dos pacientes, listo. Yo sentí pasos. Yo dije, viene una de las enfermeras, pues no sé a qué, alguna de sus actividades debe venir. Entonces yo tenía los ojos cerrados, intentando dormir, mirando el celular. En algunos momentos lo apagué, pues el brillo, todo ese cuento. Entonces escuché unos pasos. Y los pasos no entraron. Y yo, ay, qué tan particular. Bueno, siguió para otra de las habitaciones, normal. Ellas tienen sus responsabilidades y sus obligaciones, entonces cada quien. Luego sentí que sí abrieron la puerta de la habitación y obviamente ellas prenden una luz, las enfermeras prenden una luz de piso para ya no prender la luz de la habitación, pero saber por dónde van para que no haya ningún tropiezo y no haya ninguna dificultad. Me pareció extraño que no la prendieran y yo, no la prendió, se sabe el camino, ¿cierto? No hay ningún problema. De pronto esa persona no entró donde mi familiar, sino que se quedó en el cubículo anterior, el espaciecito que había antes, ahí con la otra pacientica. Y yo, quién sabe qué le está haciendo, no sé qué. Yo solo sé, y a través de la cortina y a través del piso, con la luz que venía del pasillo, que yo sé que entró alguien. Listo. Esa persona se quedaría unos momentos, yo no me di cuenta, luego salió, la noche transcurrió común y corriente. Al día siguiente, antes de que a mí me recibieran, entonces yo saludé a mi familiar y saludé a la otra señora, como había amanecido, no sé qué, y me dijo, ay, sí, vio que vino a visitarme mi mamá. Y yo, ¿su mamá? Y su mamá, esta señora era una señora grande ya, y sí, vino anoche, me visitó, y yo, qué bueno que la haya venido a visitar. Cuando llega la hija de esta señora, yo le dije, ¿tu abuela aún está viva? Y me dice, no, mi abuela murió hace no sé cuántos años, como 15, 20 años. Pues lo que yo había creído que era una enfermera, efectivamente vino a visitar a esta señora. Lo más particular es que todos creíamos que la señora salía de la dificultad médica que tenía, pero a los 2 días la señora falleció. Entonces ahí fue una de las cosas que uno ve y que tanto la gente del área de salud sabe que ocurren. Muchos no lo cuentan, pues porque para ellos sí sería pérdida de su estatus o no quieren creer por cualquier razón, simplemente no lo quieren creer. Entonces es muy particular. Esto me sucedió en una de las tantas clínicas de Medellín. ¿Conocen a alguien que les guste este tipo de historias? Le pueden compartir el video, denle like, suscríbanse, tengan en cuenta que tenemos mucho más contenido con ejercicios prácticos que nos ayudan. O sea, ustedes pueden ver el canal y van a ver que no tiene es precisamente que ver con estas historias, pero sí hay mucho por aprender y crecer entre todos, incluso nosotros. Lo importante en este camino de la espiritualidad es que te des cuenta que hay luz y hay sombra. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes se den cuenta, que no todo ha sido
rosas en el camino, pero hemos aprendido. Si tienes alguna dificultad y no la quieres compartir, déjalo en los comentarios, denos cariñito, denle pulgarcito arriba y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hasta pronto.